¿Y si te dijera que mientras tú estabas mirando a Bluey, otra historia estaba sucediendo detrás de ella? Hay fans que ven a la protagonista y a su amigo Mackenzie escondidos al fondo de algunas escenas y de inmediato empiezan a pensar, ¿será que hay algo entre ellos? Y sí, puede ser solo una teoría, pero estos dos tienen cierta química. ¿Sabías que Mackenzie fue usado oficialmente como inspiración para ser el papá de la cachorrita de Bluey en el futuro? El propio creador de la serie lo reveló en un podcast, pero mientras el romance no sea confirmado, te vamos a contar cosas muy reales que ya están pasando. El papá de Winton tiene una calcomanía de familia en el auto, y alguien fue raspado de ella. La tía Brandy desaparece durante años después de descubrir que no podía tener un bebé, y mucho tiempo después aparece al fondo de una boda embarazada. Y hasta hay un billete que atraviesa varios episodios como si estuviera viviendo su propia aventura mientras nadie le presta atención. Hoy no vamos a ver Bluey de la manera normal. Hoy te vas a convertir en un detective dentro de la serie de la perrita azul. Porque cada vez que la historia te diga que mires hacia adelante, la pista podría estar escondida allá atrás. Así es, llega otro Cinewave para que lo disfrutes. Cornelius. Ahora mira esta escena y olvídate de Bluey por un segundo. Pausa. Haz zoom en ese auto naranja que aparece en el episodio TV Shop. ¿Ves la calcomanía de familia en el vidrio? Está el papá, está el hijo, y debería haber alguien más ahí, solo que una de las figuras fue raspada. No se cayó ni se borró con el tiempo. Parece que alguien fue hasta ahí y quitó a esa persona de la imagen, como si hubiera salido de la familia. Y aquí es donde la investigación comienza de verdad, porque ese auto es de Cornelius, el papá de Winton. La serie no necesita decir, oigan chicos, los papás de Winton se separaron. Nadie lo explica. La pista se queda ahí, detrás de la historia principal, pegada en un auto. Y si fuera solo la calcomanía, hasta podríamos pensar que estamos imaginando cosas. Pero después el propio Cornelius nos da más pistas. Y fíjate bien en esto. La mayoría de las veces ni siquiera es importante en el episodio. Simplemente está ahí, al fondo, siguiendo con su vida. En algunos de esos momentos se puede notar que está buscando compañía, conociendo gente nueva, como alguien que está intentando seguir adelante. Entonces vuelve a mirar esa calcomanía. Hay una persona que fue borrada de la familia. Después el papá Bulldog aparece solo. Luego empieza a buscar a alguien. ¿Es una coincidencia? Podría parecerlo, por ahora, porque todavía no voy a cerrar este caso. Acuérdate de Cornelius. Nosotros, como detectives, vamos a dejar este expediente abierto y seguiremos buscando pistas, porque el próximo descubrimiento muestra algo todavía más extraño. El papá de Winton no es el único personaje que está viviendo una historia que casi nadie notó. De hecho, Disney hasta engañó a una parte del público. Pretzel. Durante mucho tiempo, Pretzel casi no hablaba. Era el amigo de Bluey que menos espacio tenía en la serie. Pero tuvimos una gran revelación sobre él en el episodio El Cartel. Él cuenta una historia triste sobre su conejillo de indias que se fue, pero menciona que tiene 2 mamás, en plural. La serie no nos presenta a su familia, pero cuando dice mamás, eso es una enorme revelación dentro de una historia de fondo, porque en una sola frase demuestra que es hijo de 2 mujeres. Si miras la imagen, el subtítulo original muestra que se refiere a sus mamás en plural, pero Disney, tratando de evitar polémicas, puso la frase en singular, es decir, una sola mamá, en los subtítulos cuando el episodio fue transmitido en Disney Plus, pero no sirvió de nada, porque la confirmación apareció en los subtítulos oficiales presentados por el canal de televisión ABC Australia, o sea que realmente es así, Pretzel tiene 2 mamás. Y si una sola frase ya puede revelar tanto, el siguiente caso se vuelve todavía más extraño, porque el personaje ni siquiera tuvo que decir nada. Sueño. Ahora mira esta escena de Bingo con su tía Brandy en la temporada 3. En el episodio Onesies descubrimos que la hermana de Chili quería muchísimo tener un hijo, pero no podía, lo que hizo que todos pensaran que tenía algún problema de salud. Fue por ese motivo que se mantuvo alejada de Chili durante tantos años. Sentía muchísima tristeza al ver a su hermana viviendo el sueño que ella no podía cumplir. Solo que la serie no resuelve esta historia con conversaciones, lo hace con una sola imagen. Brandy desaparece otra vez, y nosotros no sabemos qué pasó, por ahora, porque en Bluey, cuando una historia parece haber terminado, a veces simplemente salió del centro de la pantalla. Y mientras esas vidas siguen escondidas, la siguiente pista demuestra algo todavía más loco.
hasta un pedazo de dinero puede tener su propia historia. Dinero. Ya te estás dando cuenta de que estamos dejando algunos misterios abiertos, ¿verdad? Pero tranquilo, la respuesta va a aparecer. Ahora viene una pista que parece imposible. En el episodio Markets, un billete de $5 de Bluey aparece en la historia. Fíjate con nuestro zoom que tiene una calcomanía, y por eso podemos reconocerlo como el mismo billete. Hasta ahí todo bien, solo que no desaparece cuando termina el episodio. Después, en el episodio Dance Mode, vuelve a aparecer en el sombrero del músico. Y todavía más tarde, en el episodio The Quiet Game, el mismo billete sigue viajando hasta que el músico compra un helado. O sea, mientras nosotros seguíamos a Bluey, Bingo y toda su pandilla, el billete de $5 estaba viviendo su propia aventura. En 3 episodios, 2 temporadas, un objeto pasando de mano en mano. Eso ya no parece simplemente un detalle puesto al fondo, ¿verdad? Parece que el mundo de Bluey sigue funcionando incluso cuando la cámara mira hacia otro lado. Y la próxima pista va a demostrar que no solo el dinero puede seguir existiendo después de que termina una escena. Intenta seguirnos el ritmo. Pero antes, ¿sueles encontrar objetos perdidos igual que Bluey? Comenta el hashtag Bluey para encontrarnos. Globo. Y la siguiente pista es mucho más fácil de perder. ¿Te acuerdas de Greenie, ese globo que en teoría es el hijo de Bluey en el episodio Mom's School? Al final de ese episodio, el globo se va volando para nunca volver. Échale un vistazo a la escena. Solo que mucho tiempo después, ese mismo globo verde vuelve a aparecer cruzando el cielo. Sin ninguna advertencia, pausa la escena para verlo. ¿Entiendes lo que pasó aquí? Ese juego no terminó cuando acabó el episodio Mom's School. Greenie siguió existiendo. Y si hasta un globo puede atravesar historias sin que nadie lo explique, la siguiente historia demuestra que el propio tiempo también pasa escondido en la pantalla sin que te des cuenta. Tiempo. Mira la cintura de Bluey en el episodio Bean Night. Lleva puesto un uniforme de karate con cinturón blanco. Eso quiere decir que está empezando sus clases de este arte marcial. Pero, más adelante, en ese mismo episodio, el cinturón cambia a amarillo. ¿Entiendes lo genial que es esto? Nadie detiene la historia para explicar que Bluey avanzó de nivel. No hay ceremonia ni nada por el estilo. No hay ninguna explicación más allá del cambio de color. El cinturón simplemente pasa de blanco a amarillo mientras los días van avanzando. O sea, Bluey subió de nivel y probablemente ocurrió durante un periodo de 6 meses, que es el tiempo mínimo para cambiar de cinturón. Y eso nos deja una pista interesante, ¿no crees? El tiempo en Bluey sigue avanzando incluso cuando nadie habla de él. La serie confía en que tú lo vas a notar. Y si no lo notas, tienes nuestro canal para contártelo. Hablando de eso, en la siguiente pista no es solo un cinturón lo que cambia. Es un personaje entero creciendo frente a nosotros. Socks. ¿Sabes que Socks tiene ese nombre por las rayas que tiene en los tobillos, verdad? Ese detalle hace que parezca que lleva calcetines en las patas, y nuestro zoom de detective te lo va a mostrar. Al principio de la serie, ella es prácticamente una cachorrita salvaje. Camina en 4 patas, gruñe y se comporta casi como una perrita de verdad. Era una broma de la serie. Pero, conforme van pasando los episodios, todo eso cambia. Empieza a caminar como los otros niños, a hablar más y a jugar con normalidad. Nadie dice que Socks creció, pero nosotros podemos ver que cambió e incluso las rayas de sus patas desaparecieron. La serie simplemente deja que eso suceda frente a nosotros. Y cuando comparas las temporadas, te das cuenta de que no fue un cambio de una escena, fue el crecimiento del personaje. El tiempo pasó y nosotros pudimos verlo suceder. Pero ahora nuestra investigación cambia de dirección, porque la siguiente pista no muestra a alguien creciendo. Muestra que el escenario puede guardar un recuerdo de antes de que Bluey naciera. Pero, antes de que se te olvide, suscribirse es rápido, fácil y te mantiene al tanto de todo lo que pasa por aquí. ¿Vamos? Árbol. Mira esta escena del episodio Granddad. Pausa. Haz zoom en el tronco. Hay un nombre escrito ahí. ¿Chili? Eso significa que ese lugar ya formaba parte de la vida de la señora Hiller mucho antes de que Bluey y Bingo nacieran. Este árbol demuestra que Chili ya había estado en ese lugar cuando era pequeña, y el propio abuelo lo confirma. Pero nadie necesita contar esta historia. El árbol la cuenta por sí solo y eso es genial. Solo que la siguiente historia va todavía más lejos,
porque el fondo de la pantalla no guarda únicamente el pasado de los personajes, tal vez también esconda pistas sobre cómo funciona el propio mundo de Bluey. Gatos. Ve al episodio Turtle Boy y haz zoom en la pantalla. Pausa la escena cuando aparezca la televisión de la casa de los Hiller. Eso de ahí no son perros, son gatos. Aparecen en un programa que a Bingo le gusta ver llamado Cat Squad. Caminan en dos patas, hablan con normalidad y hasta manejan motocicletas. Entonces, existen gatos en el mundo de Bluey. Pero, calma, la pista es real, aunque también podrían ser personajes ficticios de un programa de televisión, eso es posible. Solo que algunas historias en Bluey hacen exactamente eso. En vez de responder, dejan todavía más preguntas en la pantalla. Long Dog. Pero ahora ya eres un detective de verdad, ¿cierto? Hay algo que Bluey esconde solo para poner a prueba tu atención, y el mayor ejemplo es el Long Dog. Este perrito alargado aparece escondido en varios episodios, a veces en una esquina, a veces detrás de algún objeto, y casi siempre es difícil notarlo. En Sleepy Time aparece en el cielo nocturno y casi nadie lo vio, así que pausa la escena, haz zoom, y trata de encontrarlo antes de que aparezca nuestra flecha. ¿Lo encontraste? ¡Genial! Ahora intenta encontrarlo en todos los episodios de Bluey, porque créelo, está ahí. Por ejemplo, aquel del episodio Sorpresa. Pero ahora se acabó el juego. Hay dos historias que dejamos abiertas allá atrás, ¿recuerdas? Y llegó la hora de cerrar las dos. Final. ¿Te acuerdas de Brandy? En el episodio Onesies descubrimos que quería muchísimo tener un hijo, pero no podía. Y después de eso, su historia quedó abierta. Hasta que en el cartel sucede esta escena. Pausa en el momento de la boda. Ahora mira su barriga. ¡Está embarazada! Y Chili incluso le acaricia la barriga a su hermana, confirmando lo que la imagen ya nos había revelado. Sin discurso, sin explicación, sin necesidad de detener la historia. Es una escena de fondo que podemos entender. Ese fue uno de los momentos más emotivos de la serie y se resolvió casi por completo en el fondo de la pantalla. Y ahora solo falta un momento de fondo para terminar. La primera historia que abrimos. Pareja. ¿Te acuerdas del primer caso? Sí, el del auto de Cornelius. Dejamos esa historia abierta a propósito, porque la vida amorosa del papá de Winton tiene un giro al final de la temporada 3. Cornelius aparece cerca de la mamá de los Terriers, en la farmacia, y por eso aquella calcomanía del principio adquiere otro significado. La serie nunca necesitó detenerlo todo para contar la vida amorosa del papá de Winton, simplemente fue dejando las pistas, una en el auto, otra al fondo de una escena, otra mucho tiempo después, en el episodio El Cartel, y solo quienes estaban prestando mucha atención pudieron armar toda la historia. Cornelius se fue a vivir con la mamá de los Terriers, por eso la serie se siente tan viva. Mientras la cámara sigue a Bluey y Bingo, hay un montón de personas viviendo otras historias. Y por seguir nuestro canal, tú ya sabes, cuando todo el mundo esté mirando hacia un lado, mira atrás, mira hacia el otro. Y ten por seguro que siempre hay más cosas por ver aquí en nuestro canal. Antes de irte, échale un vistazo a los dos videos que están en la pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.